está sucediendo en el transporte terrestre. La Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre la podemos considerar moderna, pero desgraciadamente las leyes están escritas pero no las cumplimos. Entonces, si bien ayuda, pero en la realidad todavía seguimos con varios problemas que los que vamos a ver. No voy a leer todo este material, lo van a encontrar ustedes en las copias que les va a llegar. Otra fortaleza del servicio de transporte, el marco regulatorio es favorable a la libre competencia, por consiguiente va a poder haber un cambio ahí. Y está lanzándose o relanzándose concesiones viales para ayudar a que la infraestructura de transporte terrestre se modernice. Dentro de las debilidades, nos encontramos con que solo el 12% de la red vial son carreteras asfaltadas. El mercado está disperso y altamente segmentado y hay mucha informalidad en las empresas de transporte, mucha obsolescencia, caros, y algo que es una realidad que tenemos que vivir, es la topografía es bien accidentada. Por consiguiente tenemos que trabajar ahí también para ayudar. Más problemas dentro de transportes, inseguridad de la carga por la informalidad y deficiente control policial, incertidumbre en la fuente de financiamiento para el mantenimiento de las vías. Vimos en la exposición anterior qué pasa cuando no se va el mantenimiento de las vías. Bueno, en el Perú sucede que nadie es responsable del mantenimiento de las vías. Nadie asume su responsabilidad, por consiguiente las vías se deterioran. Otro problema de la informalidad, falta de claridad en la responsabilidad civil del transportista por el bajo nivel de educación vial de choferes y por consiguiente esto eleva la inseguridad vial. Muchos accidentes que causan problemas en la vida. Otros los temas, aduanas. Tenemos un sistema que está integrado de gestión aduanera que ayuda a tener toda la información de lo que sucede en las importaciones y exportaciones. Y esto nos da una oportunidad o una posibilidad de implantar una aduana sin papeles apoyados por la plataforma tecnológica que existe. O sea, una oportunidad. Sin embargo, nos vamos a encontrar con algunos problemas en aduanas, algunas debilidades. La cultura recaudatoria dominante en SUNAT soslaya el rol facilitador de las aduanas. Por consiguiente, es una traba en vez de un avance. Y hay un elevado porcentaje de aforo, el 35% del movimiento es aforado, por consiguiente demora el paso por la aduana de la mercadería y las mercancías. Hay mucha injerencia política en los organismos reguladores y de supervisión, que trae problemas también y nos hace lentos, y no dar las respuestas que debiéramos porque son políticos. En cuanto al transporte aéreo, algunas fortalezas, tenemos el principal aeropuerto del Perú muy cercano a nuestro principal puerto. Estamos ampliando una oportunidad aquí, estamos ampliando y modernizando el servicio y las operaciones de nuestro aeropuerto Jorge Chávez. Sin embargo, también hay debilidades en el país. Los aeropuertos en provincias son pequeños y muy limitados por la topografía, y hay inseguridad en los aeropuertos del interior del país. Por otro lado, dentro del aeropuerto Jorge Chávez, las tarifas son bastante elevadas. Otro problema en el transporte aéreo, la mayoría de aeropuertos sin servicio aduanero. Por consiguiente, todo se localiza por el lado de Lima. En lo que es transporte marítimo, una fortaleza o una oportunidad es la interconexión del puerto del Callao con el ferrocarril central y con la cercanía al aeropuerto Jorge Chávez, y una ubicación estratégica con la cuenca del Pacífico para poder proyectarnos hacia el Asia. Debilidades, otra fortaleza, posibilidad de complementar la infraestructura de transporte intermodal para interconectar con el puerto del Callao y el aeropuerto Jorge Chávez y todo el territorio nacional a partir de ahí. Debilidades del transporte marítimo, déficit y obsolescencia en la infraestructura portuaria y falta de inversión,
y las tarifas portuarias son muy elevadas. Acá hay problemas de sobrecostos por la transparencia que puede existir en los servicios y tarifas infladas por temas de reglamentaciones, de leyes anteriores y aplicaciones de IGB, Impuesto General a las Ventas. Además hay ineficiencias generadas por excesivo atribución de la SUNAT dentro de la Ley General de Aduanas, que no permite el paso fácil de la mercadería. Por otro lado, tenemos las vías todavía de acceso están restringidas o no hay fluidez de transporte terrestre para llegar al puerto del Callao. Los intereses políticos contrarios a la participación privada en las operaciones portuarias nos están demorando el cambio en la logística. Sin embargo, no todos son malas noticias. Existen ciertos proyectos coordinados entre el sector público y el sector privado, y dentro del sector público no solamente un ministerio, sino varios ministerios, donde se ha realizado un plan estratégico nacional exportador, un plan del 2003 al 2013. Esperemos que cuando haya cambio de gobierno esto se mantenga, porque normalmente sucede en nuestros países, cuando hay cambio de gobierno, viene el siguiente y cambia las cosas. Este plan maestro nos está tendiendo o tratando de ayudar a facilitar todo el comercio exterior. Este plan maestro habla sobre la competitividad macroeconómica, sobre la competitividad financiera, la logística en la operatividad de aduanas, del transporte terrestre, del transporte aéreo y del transporte marítimo. Se han analizado todos los problemas que existen, todas las debilidades, las amenazas, las oportunidades que tenemos, y a partir de ahí se han generado objetivos, metas y planes de trabajo hasta el 2013. Esperemos realmente que esto se realice, porque, como decíamos, no solamente está hecho por un ministerio, sino por diversos ministerios involucrados, todos ellos en el proceso. Por consiguiente, ya no es algo estrictamente vertical, sino estamos trabajando en proceso, y además también está participando el sector privado. Están organizaciones como la Sociedad de Comercio Exterior, la Cámara de Comercio de Lima, la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias. Por consiguiente, esperamos que esta vez, en este esfuerzo, todos pongamos nuestro grano de arena para poder hacer el cambio y facilitar las exportaciones y el comercio en nuestro país, y que ese 24% pues se rebaje al 14%, al 12%, para poder ser competitivos. Hay otros proyectos interesantes, que de aquí estamos involucrados varios países. El IRSA, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional en Sudamérica. Este proyecto los manejan las cancillerías principalmente, pero con apoyo de los demás ministerios, y lo que el Perú está involucrado en 4 de los proyectos del IRSA. Si vemos estos 4 proyectos, 3 de ellos tienen que ver con el Brasil. El interoceánico Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Perú, el multimodal del Amazonas y el eje número 9, Perú, Brasil, Bolivia. Por eso decíamos que esa visión hacia la cuenca del Pacífico, y de ahí la visión hacia el Asia, también estamos enfocándonos en cuanto podamos integrarnos con Brasil, para que los productos puedan fluir desde el Brasil hacia el Asia a través de esta interconexión que se está trabajando. La competencia, decimos nosotros, no debe estar dentro de nuestras empresas, no debe estar siquiera dentro de nuestras empresas en la región, sino en el mundo. Si queremos realmente hacer el cambio y volvernos competitivos, o lo hacemos juntos, o estamos yendo a que nos superen realmente las empresas globales. Para terminar, me gustaría
hablar sobre el efecto Cienciano. No sé si han escuchado del Cienciano, el campeón de la Recopa, un equipo de fútbol de provincia, pero muy disciplinado y muy humilde, y que su visión es sí podemos. Es algo muy fuerte. Si nos concentramos, si nos disciplinamos, si dejamos la informalidad, si trabajamos en educar, no a nosotros, a nuestros hijos, vamos a poder decir sí podemos. Muchas gracias. Bueno, y del Perú nos vamos a Venezuela con las perspectivas y el futuro de la logística en ese país, con el señor Eduardo Prasleg, presidente de la Asociación de Logística de Venezuela. 30 minutos para la siguiente conferencia. No. Cuando no lo hace a la entrada, lo hace a la salida. Y a pesar de todas las precauciones que se toman, siempre hay un pequeño problemita, pero afortunadamente solucionado. En primer lugar, quisiera darle las gracias a los organizadores de este encuentro por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes lo que es una panorámica, una visión de conjunto de lo que es la logística en Venezuela. Me imagino que hay elementos aquí que serán de interés para ustedes, dada pues la particular calidad de relaciones que hay entre Colombia y Venezuela. Básicamente, en la presentación yo quisiera tocar tres grandes temas. Primero, si existe o no una conciencia logística en Venezuela. En segundo lugar, cuáles son las barreras que existen. Y en tercer lugar, qué han hecho los distintos actores para superar estas barreras. Y al final, pues, un resumen, conclusiones. Sobre el primer tema, Venezuela, al igual que muchos de los países de la región, durante décadas tuvo una economía cerrada y la óptica y la conducta de las empresas estuvo condicionado por esa economía cerrada. En la práctica, cualquier productor tenía un monopolio, de hecho, del mercado interno siempre que lo abasteciera, y el Estado tenía todo un instrumental de protección contra la competencia externa, altos aranceles, medidas pararancelarias, permisos, etc. Entonces, quien podía producir tenía en la práctica una reserva de facto del mercado interno. Y las empresas ajustaron sus prácticas a ese entorno económico. La competitividad no era un imperativo para el éxito, incluso era algo hasta mal visto, porque para poder conseguir un aumento de precios había que demostrar que había aumentos de costos. El mercado no importaba y en consecuencia el cliente tampoco. Los márgenes estaban asegurados porque como los precios se basaban en los costos más un cierto porcentaje, quien podía producir estaba seguro de tener resultados positivos, y en ese contexto obviamente la logística no era y no podía ser una preocupación. Pero en el año 89, al igual que lo que pasó aquí algunos años después, hubo una apertura brutal de la economía, y esa apertura
forzó un cambio tanto en la actitud como en las estrategias de las empresas. Ya los precios no estaban fijados por el mercado, por los costos de producción, sino pasaron a estar fijados por el mercado. Hubo una reducción drástica, no solamente de aranceles, sino un desmonte casi total de todo el conjunto de instrumentos pararancelarios que existían. Las empresas tuvieron que entrar en procesos muy profundos de ajuste y reconversión para adaptarse a estas nuevas circunstancias. La competitividad pasó a ser no un imperativo de éxito, sino un imperativo de supervivencia. El cliente pasó a tener un poder que nunca había tenido, puesto que empezó a tener opciones que hasta ese momento le estaban negadas. Y atender al cliente pasó a ser un elemento básico del negocio. La competencia en el mercado interno, sobre todo con las exportaciones, obligó a las empresas a tener una mayor eficiencia. La logística se hizo parte, ahora sí, de la estrategia de las empresas, pero sobre todo de las empresas más grandes, de las empresas más modernas y en particular de las empresas exportadoras. Muchas empresas de mercado interno y muchas empresas más pequeñas, aún después de la apertura, no seguían viendo a la logística como algo importante y no tomaban acciones en ese sentido. Ahora, esa apertura que tuvo dimensiones tanto normativas como de actuación de la gente, no necesariamente corresponde a una situación permanente. En enero del año 2003, en Venezuela el gobierno implantó un control de cambios y implantó controles de precios a muchos productos. Y eso de facto representa una especie de nuevo cierre de la economía. Además, si ustedes toman lo que han sido muchas de las políticas que ha anunciado el gobierno o que está anunciando, muchas tienen un corte proteccionista abierto o encubierto, y en muchas empresas se ha visto un movimiento pendular, o sea, empresas que avanzaron en lo que es el preocuparse y el ocuparse de la logística han retrocedido y la logística ha perdido en algunos casos parte de ese papel preponderante. Pero sin embargo, cuando uno le pregunta a las empresas dicen que no. Y muchos de los datos que le voy a citar corresponden al sector químico, que es un sector moderno de grandes empresas, exportador y que ha hecho una serie de cosas en logística y que ilustra, digamos, un poco eso. Si ustedes toman lo que es la encuesta que hizo Asoquim, que es la Asociación de la Industria Química, en mayo de este año, y ven lo que son las respuestas cualitativas al problema logístico, todo el mundo considera que es estratégico, que es importante, tienen indicadores de gestión, la organización de logística está donde debe ser, se ve como un conjunto de procesos integrados y la gente vigila, monitorea lo que es la contribución de la logística a la creación de valor. Eso en el plano cualitativo. Más adelante vamos a ver que cuando les preguntamos a la gente qué indicadores usa, muchas de estas cosas no se reflejan en prácticas concretas. Vamos a hablar de las barreras. Yo creo que la primera barrera es el desconocimiento. Nosotros tenemos problemas muy serios de falta de información y estadísticas confiables y oportunas en materia de logística. Conocemos mucho mejor lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Taiwán, que lo que pasa en nuestros propios países, y mucha de la información o es vieja o tiene que ser reconstruida o tiene que ser validada o muchas veces sabemos que es sencillamente errónea y hay que usarla, digamos, con un grano de sal. La segunda gran barrera es la inercia. Si siempre hemos trabajado de una cierta manera, ¿por qué cambiar? Pero las realidades nos obligan a revisar nuestra manera de hacer los negocios y lo que eran buenas prácticas en el pasado quizás ya hoy en día no son. La tercera gran barrera es la ausencia de instrumentos tanto físicos como normativos, donde parecería que en nuestros casos y en el caso de Venezuela es muy cierto que la logística es una desventaja estructural de la realidad. Pero como en todos lados, pues las desventajas son oportunidades de mejora y creo que esto representa un reto tanto para las empresas como para el país para hacerse más competitivos y poder no solamente sobrevivir, sino crecer y desarrollarse. Vamos a hablar ahora del elemento transporte y de todo lo que son los elementos asociados a la infraestructura. El sector transporte en Venezuela hoy en día representa
transporte, almacenamiento y comunicaciones, que es más o menos la mitad o un poco menos de la mitad de lo que son los costos totales de logística, representa para el año 2003 7,5% del Producto Interno Bruto. Pero si ustedes ven la evolución desde el año 94, ha habido un crecimiento sostenido y significativo de lo que es la participación del transporte en el Producto Interno Bruto de Venezuela, y eso probablemente hay que leerlo como una menor eficiencia de lo que es la logística y una menor eficiencia, digamos, creciente. Si vemos lo que son los patrones de comercio internacional, estadísticas del año 2003, Venezuela es un gran exportador, tiene casi 27.000 millones de dólares de exportaciones en el 2003, pero de eso 22 es petróleo. Las exportaciones no petroleras son de un poco menos de 5. Y en el año 2003 importó 10.300 millones, aunque el nivel regular, y probablemente es el que va a haber este año, está más cerca del orden de 14, 15, 16.000 millones que de 10. El año 2003 estuvo muy marcado por la contracción de la actividad derivada del paro del primer trimestre del 2003. Dentro de lo que son las exportaciones no petroleras y las importaciones totales, pues la comunidad andina representa un socio importante, y dentro de la comunidad andina, pues Colombia es el elemento significativo. Es más de casi un 60% de las exportaciones a la comunidad andina y más de los 2/3 de las importaciones desde la comunidad andina. Si vemos por dónde entra ese comercio, vemos que hay básicamente 3 grandes aduanas. Estos son cifras semestrales, que es lo más reciente, según primer semestre del 2003 contra el 2004. Las 3 principales aduanas de exportación son Ciudad Guayana, que representa todas las exportaciones de mineral de hierro, de aluminio, de metales y productos que se hacen en la zona del Estado Bolívar. La segunda es Guanta, donde básicamente están las exportaciones de productos químicos asociados a los terminales de José, y el tercero es Puerto Cabello, que es el mayor puerto del país. En términos de importaciones, las 2 principales aduanas son Puerto Cabello y puse La Guaira Marquetía porque está tanto la aduana marítima como la aduana aérea, ¿no? O sea, ambas aduanas consolidadas. En términos de flujos de transporte, el comercio colombo-venezolano es básicamente un comercio por carretera. 2/3 de las exportaciones de Venezuela en valor a Colombia van por carretera, y casi las 3/4 partes de las importaciones van por carretera, en mucha menor medida el comercio marítimo y aún menor, muy lejos, el aéreo. Entonces, los problemas de comercio están asociados al problema de las carreteras y al problema de los pasos por las aduanas, sobre todo la aduana de San Antonio, pues que es la aduana que registra pues el mayor tráfico de comercio. Vamos a ver un poco el caso del transporte terrestre. Venezuela tiene quizás la mejor red vial de la región, pero tiene una flota de camiones que es una vergüenza. Si vemos lo que es la red carretera, en términos de vías asfaltadas, y Venezuela tiene aproximadamente 100.000 kilómetros de vías, de las cuales 30.000 son asfaltadas, que es más o menos la mitad de las vías asfaltadas en la comunidad andina. Si lo vemos en términos de referidos a la población o referidos a la superficie, los indicadores son significativamente superiores al resto de la comunidad andina e incluso superiores a los de Mercosur y Chile. O sea, una muy buena red de carreteras, pero tiene un parque automotor que deja mucho que desear. Hay aproximadamente unas 450.000 unidades, pero más del 80% es flota liviana, camiones de 2 ejes. Y si vemos las características de este parque, es un parque muy heterogéneo, todos los tamaños y todas las marcas que se puedan imaginar, desde camiones de media tonelada hasta 45 toneladas, un parque obsoleto, un parque muy viejo, muchos transportistas individuales en camiones livianos con toda la informalidad y la falta de previsión del sistema. No se utilizan los vehículos adecuados, los vehículos livianos representan un porcentaje muy importante de la carga, y transporte ineficiente, mucho retorno vacío. Esas dificultades estructurales